En uno de mis viajes a Segovia fui a visitar un lugar singular, la iglesia de la Veracruz. Miro y me encuentro con que esta iglesia tiene una planta dodecagonal, es decir, 12 lados y 12 ángulos. No es el tipo de planta común y al que estamos acostumbrados a ver. Pues al entrar en esta iglesia te encuentras con una construcción central o templete, conocido como edículo. A mí se me disparan varias preguntas en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Esta iglesia fue conocida con el nombre del Santo Sepulcro. La nave de esta iglesia es circular y en el centro está este templete. Normalmente entras en una iglesia y te encuentras una nave principal cruzada por otra transversal, formando una cruz. O te encuentras varias naves paralelas que forman un rectángulo. Aquí vemos una nave circular con ese templete central. La iglesia de la Veracruz está en las afueras de la ciudad de Segovia, en la carretera de Zamarramala, precisamente entre el Alcázar y el pueblo de Zamarramala. Para comprender un poco sobre la construcción del poco común templete central y por qué se construye en ese momento histórico y en Segovia esta construcción, considero que hay que dar una pincelada a ese momento histórico en el que fue levantada. Parece ser, según los investigadores, que fue construida por la Orden del Santo Sepulcro. Esta orden se unió posteriormente a la Orden de San Juan u Orden de Malta, y el templo pasó a poder de esta en 1531 y así continúa hasta nuestros días. Para entender la construcción de esta iglesia hay que remontarse a lo que pasaba en Europa en el siglo XII y en los reinos de la península ibérica. En este momento histórico, en Europa, la religión era eje de los acontecimientos. Tuvieron lugar la Segunda Cruzada y la Tercera Cruzada. ¿Y qué fueron las cruzadas? Fueron unas guerras religiosas en la Edad Media. ¿Quién las impulsó? La Iglesia Católica. ¿Y cuál era su objetivo? Recuperar lo que se llamó Tierra Santa o la región del Cercano Oriente, donde Jerusalén era el principal objetivo. ¿Quién dominaba esta zona desde el siglo VII? El Islam, es decir, la religión practicada por los musulmanes. En estas cruzadas participó gran parte de Europa. ¿Y qué papel jugó España en estas cruzadas? O lo que ahora conocemos como España. Ninguno. Aquí, en Castilla, León, Aragón, etc., nos encontrábamos con nuestro propio baño de sangre en ese periodo conocido posteriormente como la Reconquista. Y los protagonistas principales eran los mismos que en las cruzadas, es decir, cristianos y musulmanes. Las órdenes militares surgen como una necesidad, una respuesta ante estos conflictos armados. Se crean en este contexto de las cruzadas. Atención a los heridos, a los muertos, atenderlos para comer y beber, defender caminos para los peregrinos. Aquí tenemos sacerdotes guerreros y guerreros. Una referencia para la construcción de la iglesia de la Veracruz pudiera ser la Basílica del Santo Sepulcro, también conocida como Iglesia de la Resurrección, situada en la ciudad vieja de Jerusalén, y que es un santuario religioso del cristianismo. El templete está en el centro de la iglesia, tiene 2 pisos y 4 entradas. Es un templo dedicado a la resurrección de Cristo. Alude o representa a la tumba de Cristo. El edículo de la iglesia de la Veracruz tiene una lápida empotrada con la inscripción que nos dice que los fundadores de este templo sean colocados en la sede celestial. Nos habla de que se trata de la iglesia del Santo Sepulcro y nos da una fecha, 1208. La capilla inferior alude al sepulcro de Cristo. La capilla superior alude a la resurrección. Y al salir de la iglesia se tiene una maravillosa vista de Segovia presidida por el Alcázar. Y aquí
ya sobran las palabras.